El Islam nació en el siglo VII en la península arábiga, una región árida y desértica situada entre el Mar Rojo, el Golfo Pérsico y el Mar Mediterráneo. La península estaba habitada por pueblos nómadas de pastores, organizados en tribus enfrentadas entre sí, sin un poder político que las uniera. La mayoría de los árabes era politeísta y consideraba la Meca como su ciudad sagrada. Junto al Mar Rojo, la menor dureza del clima permitía practicar la agricultura. En esta zona se encontraban las ciudades de Medina y la Meca, importantes centros comerciales gracias a que por ellas pasaban las rutas de caravanas que transportaban especias, sedas y otros artículos de lujo de Oriente. En la Meca vivía Mahoma, un comerciante de familia acomodada que a los 40 años comenzó a predicar una nueva religión, el Islam. Defendía la existencia de un único Dios, llamado Alá. Su mensaje fue combatido por los ricos comerciantes de la Meca, que veían en él una amenaza para el orden social. En el año 622, Mahoma huyó a Medina. Esta fecha recibe el nombre de Égira y marca el inicio del calendario musulmán. En Medina, Mahoma reclutó un ejército, y 8 años después conquistó la Meca. Desde ahí expandió el Islam por Arabia. A su muerte, en el año 632, el Islam se había extendido por el oeste de la península arábiga. Los fundamentos de la religión islámica. Las predicaciones de Mahoma se recogieron en el Corán, el libro sagrado de los musulmanes. En él se describen las 5 obligaciones fundamentales que debe cumplir todo musulmán. La profesión de fe, por la que todo musulmán testifica que no hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta. La oración 5 veces al día. El viernes se practica en la mezquita la oración colectiva bajo la dirección del imán. La peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida. El ayuno durante el mes de Ramadán. La limosna para ayudar a los pobres. El Corán recoge también normas para la vida cotidiana. Por ejemplo, permite la poligamia y prohíbe comer carne de cerdo, beber vino y participar en juegos de azar. A la muerte de Mahoma, en el año 632, el mundo islámico ha experimentado una rápida expansión, que le ha llevado a partir de las ciudades santas de Medina y la Meca, a asentarse en buena parte de la península arábiga. Entre los años 632 y 656, los 4 primeros califas consiguen que el Islam se expanda por toda Arabia, Egipto, Siria, Irán y el Jurasán. Muy importante va a ser la acción musulmana con la dinastía omeya, alcanzando por el oeste a todo el Magreb, la península ibérica y Sicilia, y por el este la Transoxiana y el Sind. Hacia el año 1250, el mundo musulmán, pese a perder la mitad de la península ibérica, ha logrado avanzar hacia el sur en el Magreb y se ha extendido por la costa oriental de África. Además, son zonas islámicas buena parte de Anatolia, la región de Kazán, las tierras entre los mares Caspio y Aral y el norte de la India. Pese a que los cristianos han acabado de reconquistar la península ibérica hacia el año 1500, es entonces cuando el Islam alcanza su máxima extensión. En esa fecha, la religión musulmana llega a toda la mitad norte de África y avanza por la costa oriental y Madagascar. También ha vuelto a penetrar en Europa por Grecia y los Balcanes, mientras que controla ya una gran extensión del sur de Rusia, casi toda la India y zonas como Malasia, Sumatra y Java. A lo largo de la Edad Media, los musulmanes crearon un gran imperio que atravesó diferentes etapas: el califato ortodoxo, el califato omeya y el califato abasida. El califato ortodoxo, 632-661, tras la muerte de Mahoma en el año 632, los ejércitos musulmanes expandieron el Islam a través de la yihad o guerra santa. El califato omeya, 661-750, los omeya hicieron hereditario el título de califa, trasladaron la capital del imperio de Medina a Damasco y organizaron el territorio en emiratos o provincias. 19. En esta etapa se produjo la máxima expansión del imperio islámico.
Los ejércitos musulmanes conquistaron extensos territorios desde Persia hasta la península ibérica. El califato abasida, 750-1258, a partir del año 750, el poder recayó en la familia de los abasidas, que trasladó la capital a Bagdad. Durante esta etapa se multiplicaron las luchas por el poder y el imperio comenzó a desintegrarse. Los abasidas perdieron el control sobre muchos territorios, como Al-Ándalus, en la península ibérica. El Corán recoge también normas para la vida cotidiana. Por ejemplo, permite la poligamia y prohíbe comer del profeta organizados los musulmanes. Bazares y mezquitas. El gran imperio islámico estaba gobernado por los califas, que quiere decir vicarios de Dios. Eran los legítimos herederos del poder del profeta Mahoma. Bajo sus órdenes se ubicaban los emires, que eran gobernantes de grandes territorios. Más tarde surgieron unos reinos semi-independientes del poder del califa, que fueron gobernados por los legendarios sultanes de Oriente. La mezquita era el principal centro religioso de una ciudad. Estas eran enormes edificios con torres interminables. No importa en qué parte del mundo estén, todas ellas miran hacia la Meca, para que los fieles recen en esa dirección todos los días de su vida. Una de las primeras mezquitas fue la de la ciudad de Damasco, que aunque se construyó sobre un templo cristiano, sirvió de modelo para todas las demás. Las ciudades estaban organizadas en torno a la mezquita y los bazares. El bazar era un enorme mercado donde se podían comprar desde frutas y especias hasta alfombras. ¿A cuántos kilómetros por hora va esta? Era algo así como una ciudad dentro de una ciudad. Era un lugar para comprar y vender plagado de colores y olores muy especiales. Pero no solo se compraban y vendían cosas. Por estos lugares pasaban las discusiones más acaloradas sobre religión, política y, claro, negocios. Desde aquí partían el resto de las calles que, como un laberinto, se cruzaban y bifurcaban hacia las afueras de la ciudad. Las casas de los musulmanes nos recuerdan a sus enigmáticos orígenes del desierto. Eran sitios casi sin decoración y con muy pocas comodidades. En ellas, los hombres vivían casi separados de las mujeres, pero podían casarse hasta con 4 mujeres. Las esposas, por lo general, vivían juntas en un sector de la casa llamado harem. Cuentan las leyendas que habían sultanes muy poderosos que llegaron a tener haremes con cientos de esposas y concubinas. Mientras mayor el harem, mayor el poder del sultán. La sociedad islámica era desigual. Convivían personas de distintas religiones, musulmanes, judíos y cristianos, y etnias, bereberes, árabes, eslavos. No obstante, por encima de las diferencias, existía una división social basada en criterios económicos. La aristocracia, formada sobre todo por árabes, estaba integrada por los grandes propietarios y las familias relacionadas con los gobernantes. Tenía el poder político y económico. Por debajo de la aristocracia se encontraba el grupo de notables, comerciantes, artesanos y pequeños propietarios rurales. No intervenían en la vida política, pero disponían de un buen nivel económico. Los campesinos sin tierras, los artesanos sin taller propio, los vendedores ambulantes y los criados formaban la mayor parte de la población. Sus condiciones de vida eran precarias. Las mujeres estaban sometidas a la autoridad del padre primero y del marido después. El Corán permitía a cada hombre tener hasta 4 esposas, a las que debía tratar por igual. La educación se reservaba para los hijos varones. El arte islámico sintetizó y fundió los principales rasgos del arte de los pueblos que conquistaron, creando un estilo artístico propio. La arquitectura es la manifestación artística más abundante.
Emplea materiales pobres, como ladrillo, yeso, madera, y utiliza columnas, pilares y una gran variedad de arcos, de herradura, de medio punto, apuntado, polilobulado. Para cubrir los edificios se emplearon techumbres planas de madera y bóvedas de diferentes tipos. La decoración era muy creativa. Se utilizaba yeso, cerámicas de colores y pintura para decorar los edificios con motivos geométricos, lacería, vegetales, ataurique, e inscripciones. 23. También se valían de celosías, vidrieras y reflejos en los azulejos para crear juegos de luz y sombra. Además, el agua era un elemento estético. Se jugaba con su sonido, su capacidad para refrescar el ambiente y reflejar otros elementos, y con su simbología. Las llamadas artes menores, como la cerámica, el vidrio esmaltado, el marfil, el cuero, el bronce o la madera, alcanzaron un importante desarrollo.